Pero esto creo que nos lleva directamente a nuestro siguiente tema, porque parte de la institucionalidad en los Estados Unidos y de tener instituciones muy fuertes tiene que ver también con el poder que ha tenido su constitución, que ha tenido una sola constitución a lo largo de un montón de tiempo, que ha sido cambiada de mil formas, porque tiene un montón de enmiendas, pero ha tenido una. Y en Latinoamérica hemos entrado a la moda, o bueno, no es tanto una moda, porque cada cierto tiempo regresa este fantasma de que tenemos que cambiar la constitución, ¿no? Tenemos que cambiar la constitución peruana. Entonces, Araceli, ¿qué ha pasado últimamente? Porque hemos llegado de nuevo a esta idea de cambiar la constitución. Cuéntanos un poco, ponnos en contexto. Porque o sea, han habido un referéndum en Chile, un plebiscito, que han quedado en que quieren cambiar la constitución. Bueno, digamos, yo creo que las personas tienen ahí diferentes motivos. Algunos puede ser que el sistema económico no les convence, las AFPs, podría ser también que el tema de Pinochet, que sea la constitución de Pinochet, también les moleste. Entonces han decidido que van a cambiar la constitución. Es un proceso bastante largo y eso ha abierto también la discusión acá para muchas personas de si deberíamos cambiar la constitución, ¿no? Ahí, habiendo varios paralelismos, yo creo, salvando las distancias entre la constitución peruana y la constitución chilena, ¿no? La apertura de los mercados, el tema que haya sido hecho en un gobierno no democrático. En ese sentido, creo que muchas personas ven, después del plebiscito en Chile, acá la oportunidad también de poder abrir esa discusión. Y creo que es una discusión que va a ser bastante fuerte en estas elecciones, al menos. Sí, sí, justamente es una de las propuestas principales de la izquierda, no solamente de una izquierda, sino sí, no sé si todas, virtualmente todos los grupos de izquierda buscan un cambio de constitución, y incluyendo a Verónica Mendoza, después también está Antauro, el grupo de Antauro, que también la quiere cambiar. Que me parece que Julio Guzmán también dijo algo al respecto, como que se debería cambiar la constitución. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿qué se busca? ¿Cuál es el punto de cambiar una constitución? ¿Qué es lo que se quiere Sí. lograr? ¿O qué es lo que se quiere cambiar, Lucas? No sé ahí A sí, sí, ver, sí. este es un tema complejo, Renan, y hay varias cosas que se pueden decir, ¿no? Yo quiero, en primer lugar, comentar el siguiente tema. La idea de una constitución es no que sea el reflejo del poder, sino que sea el límite del poder. Y me voy a explicar a qué me refiero con esto. Cada ciclo electoral, cada año, hay fenómenos políticos que alteran el tema de cómo se va a configurar. Gana la derecha, en otras elecciones gana la izquierda, a veces ganan movimientos medio populistas, ¿no es cierto? Cada elección hay un fenómeno político distinto, con una propuesta política relativamente distinta para el país. Sin embargo, la idea no es que la Constitución cambie cada vez que hay un fenómeno político en el país, porque si eso ocurriera, entonces la Constitución siempre va a reflejar la realidad política. La Constitución tiene que ser difícil de cambiar, no puede ser fácil de cambiar. Entonces, una Constitución fácil de cambiar no es un límite al poder, sino que es un reflejo al poder. Es lo mismo que no tener ninguna Constitución. Entonces, yo creo que en América Latina el grave defecto que tenemos es que las constituciones son muy fáciles de cambiar. En el Perú, una mayoría parlamentaria puede cambiar la constitución. La enmienda constitucional en el Perú se puede realizar si el Congreso tiene una mayoría en 2 legislaturas sucesivas. Eso no puede ser. Digamos, ¿por qué es tan sólida la democracia en los Estados Unidos? Porque para cambiar la constitución en los Estados Unidos se requiere el consentimiento de los estados y se requiere realmente mucho consenso de los estados. 2/3 de los estados, como tienen una constitución difícil de cambiar, solamente se cambia la constitución cuando realmente hay un consenso. En el Perú el problema es que se puede cambiar muy fácil la constitución. Entonces, por eso se pone todo tipo de propuestas, de repente sin mucha reflexión, ¿no es cierto? Se eliminó la reelección para congresistas y después de que todo el mundo aplaudiera que se eliminó la reelección para congresistas, ya nos dimos cuenta que de repente era una mala idea, ¿no? De repente hacen demasiados cambios y sin mayor reflexión. Entonces yo creo que la receta que deberíamos implementar en el Perú es una receta en virtud de la cual el cambio de constitución tiene que ser más costoso, tiene que ser más difícil. No estoy seguro cuál es exactamente la fórmula que habría que seguir, pero yo creo que la fórmula idónea sería un referéndum
que solamente se pueda cambiar por referéndum y que el referéndum tenga que tener 50% más uno de los votos válidos emitidos en una elección general. Esa podría ser una forma. Pero es muy importante. Definitivamente lo hace más difícil, definitivamente lo hace más difícil, pero yo creo que Latinoamérica y especialmente el Perú es un caso bien especial, porque si bien en Estados Unidos eso sería un impedimento para cambiar la Constitución, si tú revisas los números que recoge el Barómetro de las Américas, por ejemplo, resulta que el Perú y los países latinoamericanos somos bien radicales. No solamente estamos bien a favor de golpes de Estado, sino que también estamos bien a favor de autoritarismos. Por más que parezca que somos lugares democráticos y que a la gente le gusta la democracia, parece que a los latinoamericanos y a los peruanos nos gustan los dictadores, y ese es justamente un problema. Yo creo que incluso si es que el sistema fuese, la Constitución solo se puede cambiar a través de referéndum, mañana la gente estaría dispuesta a cambiar la Constitución. Es más, si no me equivoco, Datum sacó hace poco una encuesta donde la mayoría se mostraba a favor de un cambio de Constitución. Y eso es bien particular, porque justamente en el Perú hemos tenido ya, si no me equivoco, corríjanme si es así, 12 constituciones. Y lo que la gente no ha entendido hasta ahora es que la función de la Constitución no es acelerar la economía, darle de comer a la gente, ni meter presas a las personas, sino establecer las reglas básicas sobre las que todas las demás instituciones se van a sentar, para limitar el poder de quienes están ahí, como decía Lucas. Pero, por ejemplo, alguno de los argumentos de Verónica Mendoza y de quienes proponen cambios de constitución es que hay que quitar la prescripción, por ejemplo, para delitos de corrupción de funcionarios del Estado, o hay que agregar tal delito. Y justamente lo extraño aquí es que en la Constitución no se establecen los delitos. Los delitos no están en la Constitución, los delitos se establecen por ley. Y si mañana Verónica Mendoza quisiera proponer un nuevo delito o extender el tiempo de determinado delito, podría proponerlo fácilmente en el Congreso, y para eso tendría que jugar con las reglas de la democracia, conseguir una bancada grande en el Congreso, conseguir los votos suficientes y debatir una propuesta, ¿no? Justamente creo que mi gran problema con esta propuesta de cambios de constitución es, si tienen mejores propuestas para nuestro sistema, ¿por qué no las plantean en el Congreso y se aprueban a través de un debate, a través de el verdadero análisis de las propuestas? Porque decir hay que cambiar la Constitución es patear el tablero. Odio esa frase, pero se aplica bastante bien. Es patear el tablero y decir, ¿sabes qué? Esto de aquí no nos gusta, hay que cambiarlo. La pregunta es, ¿cambiarlo a qué? Sí. ¿Qué es lo que se viene si pateamos esta Constitución? Renan, Sí. además, con relación a este punto, quiero comentar algo interesante, ¿no? Yo estaba revisando algunas estadísticas preparadas por la OCDE, la OCDE, y entre los países de la OCDE hicieron unos estudios vinculados a las constituciones. Entonces, pusieron en un eje del gráfico la longitud de la Constitución y en otro eje del gráfico el PBI de los países, la riqueza de los países. Y se determinó que aquellos países que tienen una Constitución corta son más ricos y aquellos que tienen una Constitución larga son más pobres. Casi una relación perfecta. Casi una relación perfecta. Luego, otro dato interesante. Se comparó en un gráfico la longitud de la Constitución con la frecuencia de los cambios de la Constitución. Y aquellos países que tienen una Constitución larga, tienen una Constitución que se cambia todo el rato, y aquellos que tienen una Constitución corta, tienen una Constitución que casi nunca se cambia. Y si nos ponemos a pensar al respecto, en realidad es lógico. ¿Por qué? Si tenemos una Constitución súper larga, significa que en la Constitución no están solamente los temas fundamentales, sino que hay un montón de temas que no son fundamentales para un país, sino que son temas de política, ¿no es cierto? Hoy día Verónica Mendoza tiene una mayoría, cambia la Constitución, y a la siguiente elección ya no gana la izquierda, gana la derecha, no le gusta lo de Verónica Mendoza, lo vuelve a cambiar. Entonces entramos en una lógica perversa de cambiar la Constitución, ¿no es cierto? Nadie conoce la regla de juego, no hay lealtad, hay incertidumbre y eso genera menos crecimiento económico. En cambio, si es una Constitución más corta, que tiene solamente lo fundamental, todo el mundo la conoce, hay más lealtad, hay más predictibilidad,
Y la gente sabe que si quiere hacer cambios en la política del país, no se cambia la constitución, se cambia la ley. Entonces, una constitución más corta genera también menos cambios en la constitución. Entonces, yo creo que el ideal tiene que ser una constitución corta, sencilla, simple, que lo entiendan no solamente los abogados constitucionalistas, sino que lo entiendan todos, que tenga lo esencial, lo fundamental y que la gente pueda comprender y entender con facilidad. El problema que tenemos en el Perú es que tenemos políticos que en realidad no son políticos, sino que tienen complejo de cocineros, de doctor Frankenstein, ¿no es cierto? Piensan que ellos son los cocineros y el Perú es una torta que ellos tienen que hacer, ¿no? Entonces tienen este complejo de Dios. No, yo soy Dios, yo quiero refundar la república, entonces todo es cambio de constitución, cambio de constitución. ¿Eso qué cosa genera? Una lógica perversa, porque el político tiene sus intereses, el siguiente político no le gusta, lo quiere cambiar, entonces entramos a un torbellino perverso. Tenemos que en realidad dejarnos de inmadureces, hay que decirlo de esa forma, actuar de manera reflexiva, de manera patriótica, y si pensamos que hay que hacer un cambio en la Constitución, se hace el cambio siguiendo las reglas preestablecidas. Tenemos que entender que la gran mayoría de cambios, la gran mayoría de políticas no deben estar en la Constitución, sino que deben estar en la ley, y trabajar de esa manera, ¿no? De lo contrario, en realidad es algo que le hace daño al país. Sí, y ahí con respecto a la longitud de constituciones y al cambio de la constitución, quería hablar de dos puntos importantes. Tú hablaste de uno, que es la predictibilidad, que es una frase que creo yo debería enseñarse quizás en toda facultad de Derecho y de Ciencias Sociales y otras, pero no sé si se habla necesariamente de eso. La predictibilidad es sumamente importante, ¿ok? La predictibilidad está relacionada con que nosotros conozcamos las reglas de juego y sepamos que en un tiempo prudente esas reglas de juego no van a cambiar. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo mañana tengo 10.000 soles para invertir en una empresa en el Perú, yo invierto porque sé que mañana las condiciones en el Perú van a seguir más o menos iguales. Con condiciones me refiero a que mañana no va a venir el Estado y me va a quitar mi propiedad porque se le da la gana, que mañana no me van a subir los impuestos en un 15, 16, 17%, que mañana no va a venir la policía y me va a botar de mi local porque se le ocurre. Todas esas son cosas que garantizan que a lo largo de una cantidad prudente de tiempo las reglas se mantengan, ¿no? Y es lo que permite que la gente se proyecte hacia adelante. Y proyectarse no solamente en hacer empresa, sino en cuántos hijos voy a tener, en dónde los voy a educar, en dónde voy a comprar mi casa. Básicamente hacen que las personas puedan funcionar correctamente dentro de un país. La predictibilidad. Entonces, la Constitución es uno de los mecanismos principales y uno de los candados que permiten que esa predictibilidad se mantenga, porque justamente es la regla base, es la limitación a la capacidad que tiene el presidente, los congresistas y otros de cambiar las reglas del juego a su antojo. Y si mañana nosotros cambiamos esa constitución, no sabemos cuáles son las reglas que va a haber, ni qué también se va a limitar el poder de quienes ya están, ni si va a ser peor de la que está ahorita. Porque si Verónica Mendoza me dice, ya muchachos, yo quiero cambiar la constitución, ya, pero dime cómo garantizas que esa nueva constitución va a ser mejor que la actual. Porque cuando nosotros votamos por cambiar de constitución, no es que estemos eligiendo ya a la nueva constitución sabiendo qué va a venir, porque se va a elegir una asamblea constituyente, se va a convocar a las personas que sean las que redacten la constitución, ¿y qué pasa si resulta que estas personas lo hacen mal? Hacen un mal trabajo. Sí. No sabemos qué es lo que puede pasar. Has dicho algo muy importante. Yo creo que es mucho más democrático un referéndum para hacer una modificación parcial de la Constitución que un referéndum para elegir una asamblea constituyente. Porque si tú haces un referéndum para elegir una asamblea constituyente, estás votando un cheque en blanco, va a haber una asamblea constituyente y no tienes idea de si vas a estar a favor o en contra de lo que ellos van a decidir, sin perjuicio de un posterior referéndum. En cambio, en un referéndum específico, ahí es más fácil que la población se manifieste a favor o en contra, ¿no? Claro, porque sabes concretamente por qué estás votando. Un brainstorming, ¿no? Exactamente. Sí. A ver, yo quiero indicar un tema, ¿no? Para escoger magistrado del Tribunal Constitucional,
se le pide al Parlamento una mayoría calificada. Se le pide una mayoría calificada. Sin embargo, para que la Constitución no se pide esa mayoría calificada, sino se pide una mayoría simple, solamente que en 2 legislaturas. Yo estaba En esa, pensando hay una exactamente lo mismo, contradicción. Lucas. Digamos, acá hay una contradicción, acá yo creo que hay un error lógico terrible en la Constitución. ¿Por qué? Porque si te piden una votación calificada para que escojas magistrados que van a defender la Constitución, ¿por qué para cambiar la Constitución te piden menos votos? Tendría que ser la misma cantidad de votos o más. Entonces, yo pensaría que la reforma urgente de la Constitución es la siguiente. Número 1, decir que solamente se puede cambiar la Constitución con 2 votos en el Congreso con mayoría calificada, y además de eso, un referéndum. Porque como la Constitución es la norma más importante que existe en el ordenamiento jurídico, lo lógico es que no solamente el Congreso la cambie, porque puede ser un problema de Asia. De repente el pueblo escogió pensando una cosa y los congresistas se voltearon, ¿no es cierto? Entonces debería haber una votación calificada en el Congreso más un referéndum, ¿no? La posibilidad de cambiar la Constitución sin referéndum, desde mi punto de vista, es profundamente antidemocrática. Entonces, si queremos que haya más estabilidad jurídica en el Perú, tiene que ser más difícil cambiar la Constitución, ¿no? Sí, sí, es esencial. Y una de las propuestas principales de cualquier candidato que venga o cualquier candidato al Congreso es qué va a hacer para mantener la estabilidad jurídica, democrática, legal del país, ¿no? Un punto era la predictibilidad y el segundo punto que quería tocar era respecto a lo que tú hablabas de la longitud de las constituciones y el PBI, es qué tan larga es la Constitución, nos dice qué tan propenso es nuestro Estado a regular. Es decir, mientras más largo, significa que regula más, que quiere controlar más. Y justamente mayor control y mayor regulación implica que son más variables las que el gobierno está intentando manejar de nuestra economía. Y si algo nos demuestra la economía, especialmente la economía peruana, es que cuando tú intentas controlar demasiado a las personas, porque son seres complejos, con muchas variables distintas que habría que predecir para poder controlar exitosamente, lo que termina pasando es terminas distorsionando la realidad, terminas distorsionando el mercado y terminas con un 75% de informalidad en la PEA, por ejemplo, que es lo que ocurre en el Perú. Sí. Tienes a un 75% que pertenece al sector informal y que te impide aplicar medidas como, por ejemplo, darles pensión a todas estas personas porque no pertenecen a la formalidad, o te impide, por ejemplo, tener a las personas identificadas y poder darles un bono, por ejemplo, cuando hay una pandemia, porque no tienen ni siquiera cuenta bancaria, porque no son formales, reciben todo en efectivo, reciben todo de otra forma. No puedes realmente estudiar para tener políticas públicas ni acumular data, porque es gente que probablemente no esté registrada. Entonces te genera la sobreregulación y el querer controlar todo, te genera una cantidad de distorsiones que finalmente lo que terminan haciendo es beneficiando a los que sí pueden ser formales, que por lo general son los más educados, los que tienen más dinero, y terminas comiéndote al más chiquito, que por lo general es el menos educado, el que tiene menos acceso a servicios y el que se va a ver más dañado por tener un sistema regulatorio enorme y una constitución enorme que te diga exactamente qué hacer con la economía, paso a paso, que te diga exactamente qué, cuánto y cómo producir paso a paso, que te diga exactamente cuáles son los delitos por los que uno debería ir preso paso a paso. Entonces te genera una serie de distorsiones bravas. La gente no se da cuenta de este tema, que es el siguiente. Mientras más grande es la Constitución, más pequeña es la democracia. Porque lo que está contenido en la Constitución ya no es susceptible de debate político porque ya es definitivo, está grabado en piedra porque es la Constitución. Entonces, aquellos que proponen constituciones que regulen todo o aquellos que proponen regular todo en la Constitución están a favor, en el fondo, del autoritarismo. Quieren que su opinión sea la opinión final, la verdad definitiva, y que no pueda ser objeto de debate parlamentario, discusión parlamentaria, discusión política. Sí. A mí me da gusto cómo lo han Mientras más planteado. menos política.
O sea, me gusta lo que han dicho porque siento que normalmente cuando la gente que piensa como nosotros, que es un poco más liberal, habla de la Constitución, a veces es un poco la Constitución por la Constitución o el modelo económico simplemente por mantener el modelo y no entran a las consecuencias reales que tienen en la vida de las personas. Entonces mucha gente como que esa es otra persona liberal hablando de por qué no debería haber regulación y no necesariamente van a cómo esa sobreregulación o cómo la longitud de la Constitución da señales de cosas que pueden impactarlos en el día a día. Entonces, a mí me parece que es una perspectiva súper interesante. Gracias, Araceli. Gracias, Lo que pasa gracias. es que para mí son dos debates distintos. Un debate es el debate respecto de cuál es el modelo económico que tenemos que tener, y otro debate es el debate referido a si es una buena idea o una mala idea hacer cambio de constitución. Miren, imaginemos que estuviéramos en el año 80, 88, tuviéramos una constitución socialista como la del año 1979 que hubo en el Perú. Si yo estuviera viviendo en esa época, pese a que a mí no me gusta el modelo económico de la constitución del año 79, yo tendría la misma posición respecto al debate sobre el cambio de constitución. Porque independientemente del contenido de la constitución, es una mala idea cambiar la constitución a cada rato. Quien no se dé cuenta de eso, en realidad está incurriendo en un error o tiene una inconsistencia a nivel intelectual, tiene una deshonestidad a nivel intelectual. Un debate es cuál es el contenido de una constitución y otro debate es si la constitución debe cambiarse integralmente o no. Si claro. no te gusta el contenido de la constitución, juega con las reglas de juego. Claro. Haz una reforma de la constitución, haces una reforma del proyecto de ley, juegas políticamente. Pero querer refundar el país a cada rato no tiene nada que ver con el contenido. Claro, seas de derecha o de izquierda, estés a favor de medidas socialistas o no, si estás a favor del bienestar de las personas, deberías entender que las reglas de juego siempre tienen que estar claras y no deberían poder modificarse. Porque lo que eso implica es que mañana, digamos que yo soy de izquierda, y mañana entra un presidente de derecha, medio fascista, ¿sí? Y dice, ¿sabes qué? Igual no me gusta la Constitución, voy a cambiar las reglas y voy a imponer mi estado ultraderechista y lo que fuere. Tampoco debería poder hacerlo. Ni alguien de izquierda, ni alguien de derecha. Quien a hierro mata, a hierro muere. Sí. Sí. Eso, al final. Si es que uno no defiende la institucionalidad y estás dispuesto a romper el orden constitucional para favorecer tu política, estás incentivando al que piensa distinto a ti, te devuelva la misma medicina. La canallada política genera más canallada política y más canallada política. Por eso es que el gran desafío democrático, yo invoco a todos los demócratas que nos están escuchando, sobre todo los demócratas de izquierda. A veces algunos amigos de derecha liberales me dicen, no pueden haber demócratas de izquierda, todos los izquierdistas son antidemocráticos. Yo no creo eso. Yo creo que hay personas con valores, con convicciones democráticas, que son de izquierda. Y les hablo a ustedes ahora. La gente con valores democráticos que es de izquierda no se justifica hacer canalladas contra el Estado de Derecho para promover las ideas de izquierda. Porque si ustedes hacen eso, están generando una cultura política, incentivando que la gente de derecha mañana les conteste de la misma manera. Y eso lleva al deterioro institucional de todo el país. Entonces, independientemente del contenido de nuestras políticas, incluso si discrepamos en el contenido de las políticas, tenemos que defender todos las formas democráticas y las instituciones. Así es. Creo que es una buena reflexión para la conclusión de este podcast. Araceli, no sé si tienes alguna reflexión adicional al respecto antes de despedirnos. No, estoy de acuerdo con lo que han dicho. Me gusta, de nuevo, porque siempre solemos estar de acuerdo en el fondo, pero me gusta la forma en la que estamos planteando estos temas. Sí, es importante, para eso estamos aquí, para ver si es que podemos darle una perspectiva un poco diferente, y por eso creo que es bueno hacer este ejercicio, y vamos a ver si a la gente le gusta y si nos escuchan. Si les gustó este podcast, amigos, difúndanlo. Si no les gustó también, igual nos conviene que lo difundan, así sea para decir que están en contra de nosotros, no hay ningún problema, el debate siempre es bienvenido. Los insultos también no nos duelen, creo yo que ya estamos aquí bastante curtidos, así que en ese sentido no hay ningún problema. Muchas gracias, Lucas, muchas gracias, Araceli. Este ha sido Cero Humo, nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Adiós.